¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Cosmos Somos, junto a Antonio Escoriza, en el que analizamos variantes de lo que nos pasa en la vida y relacionadas al cosmos. ¿Cómo estás, Antonio? Un placer, como siempre, estar contigo. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos? Bien, bien, Pues bien. buenas tardes a todos. Antonio, una de las cosas que habíamos conversado en un episodio anterior respecto a cosas fundamentales que uno le puede preguntar al astrólogo cuando hace su carta astral tenía que ver con la salud, ¿no? Y me gustaría profundizar un poco en este tema. Entonces, voy a hacerte algunas preguntas, como siempre digo, de la parte más simple, ¿no? Personas que no conocen casi nada de este tema, para que tú de manera didáctica le expliques. Cuando uno nace con un destino de salud, o sea, uno Sí, puede saber cuando nace más o menos sí, qué tipo de salud va a tener, estable, inestable. ¿Qué sí. tanto se sabe de la salud? Bueno, solo hay que echarle una ojeada a la carta para darse cuenta cómo será la salud de esa persona. Cuando estabas anunciando esto, yo recuerdo la primera película de Conan el Bárbaro, Ujú. que es un niño pequeño que lo cogen prisionero unos bárbaros y lo atan a una rueda y le ponen a hacer fuerza y se convierte en un verdadero musculado hombre fuerte, ¿no? Bueno, pues si no hubiera tenido una carta, aunque sea una historia simplemente, si no hubiera tenido una carta fuerte y resistente, nadie puede llegar a eso. ¿Me explico? O sea, Ok. en muchas familias hay personas que están fuertes y hay personas que están débiles. Eh, como llevamos muchos siglos empujando todo a través de la ciencia y hace muchos siglos la astrología fue expulsada de la ciencia, pero no fue expulsada por los científicos. Qué curioso, fue expulsada por un papa, el Papa Sixto VI. Entonces, ¿por qué? Pues porque le hacíamos sombra, porque habían personas que creían lo que decían los astrólogos más que lo que decían aquellos señores. Y bueno, al final, ten en cuenta que en aquel tiempo la astrología era una asignatura de la medicina. Cualquier hombre que quería ser médico en aquellos años, 1200, 1300, para ser médico necesitaba tener una serie de conocimientos astrológicos, porque sabía que Marte tenía mucho que ver con ciertos problemas de salud, etcétera, etcétera. En aquel tiempo no había ni microscopios ni nada de nada para poder investigar dentro del cuerpo, entonces se investigaba fuera del cuerpo y se investigaba fuera. Cuando se dejó de Y, investigar fuera, solo se investigó dentro. ¿Me ok, entiendes? entiendo perfecto. Y en la carta tú puedes ver, eh, digamos, en general la salud, pero ¿se pueden identificar enfermedades o solamente se puede identificar si la salud va a ser buena, regular o va a tener una salud débil? Se pueden identificar enfermedades, por supuesto que sí. Pero, por ¿Y supuesto, y una en qué cosa es momento de la vida? identificar, claro, una cosa es identificar la probabilidad de problemas que puedes tener a través de la salud por culpa de haber nacido en una hora determinada. Eso es lo que te va a colocar una serie de planetas en la casa 12 y en la casa 6, y entonces eso va a generar problemas en tu salud. Eh, una, carta, una carta tiene 12 casas, Alfredo, y cada casa es un lugar, un escenario donde ocurren cosas. Entonces, cuando hay planetas en las casas 12 o las casas 6, la salud va a golpear de una manera o de otra. ¿De qué manera? Pues dependiendo de los planetas que caen por esos lugares, tendremos unas probabilidades o otras probabilidades. ¿Comprendes? Es Ujú. muy, en un podcast de 20 minutos, es muy difícil poder entrar y decir, pues mira, este aspecto significa esto, este No, no, planeta de quiere acuerdo. decir aquello. Pero yo te Sí, sí. puedo contar vivencias que he tenido a través de estos años, eh, haciendo consulta astrológica,
y le puedes preguntar a muchos de mis clientes o consultantes, mejor que clientes. Yo le he dicho, no sé, me viene a la memoria, Miguel, lleva a tu padre al médico porque creo que va a tener un problema de salud. Él no, su padre, porque el sol en la carta de Miguel estaba afligido. Entonces, como estaba afligido por los tiempos que se venían, entendí que el problema de salud podía afectar a su papá. A los 3 meses me vino a ver y me trajo un regalo porque estaba el hombre totalmente impresionado porque le habían llevado al hospital a hacer simplemente un estudio y le tuvieron que operar de urgencia de un cáncer de próstata al papá, ¿no? Wow. Ahora, cualquiera que vea la astrología mal va a decir, eso es casualidad. Pucha, ¿y cuántas casualidades hay en todas las cosas? Yo te puedo decir cientos de astrólogos, miles de astrólogos que ayudan a lo largo de sus consultas en un primer paso, en un primer tiempo. Ojo, la labor del doctor es la más importante, por supuesto, porque él es el especialista, él es el que va a ver dentro, ¿de acuerdo? El astrólogo solo ve desde el hombre hacia afuera. Ahora, en las charlas que hemos venido teniendo, uno de los episodios que invito a la gente a que lo vea era si se podía cambiar el destino. Entonces, sí. En este caso, yo te pregunto, uno puede nacer con una carta y tú vas viendo de repente en qué situaciones, en qué momentos de la vida la salud podría estar afectada. ¿Existen mecanismos para tratar de modificar un poco esas influencias de los astros y que ese episodio de salud no sea tan fuerte o pueda ser de alguna forma esquivado? Pues mira, muy fácil de explicártelo. Yo tengo en mi casa 6 el sol en la cúspide, en la entrada de la casa 6. Eso afecta a la salud. Cuando pasó Neptuno por encima de mi sol, yo tuve una enfermedad muy grave. El próximo año, un mes después de mi cumpleaños, pasará por ahí Saturno y me volverá a afectar. Entonces, yo el año que viene tengo muy claro que tengo que hacer un exhaustivo trabajo de ver a dónde voy a cumplir años para que no me pase nada grave en la salud. Porque si en la carta de mi cumpleaños del año que viene dejo planetas en casa 6, dejo planetas en casa 12, si a eso le sumamos el tránsito negativo de Saturno y Marte por encima de mi Sol el próximo año, probablemente me pase algo bastante grave. Entonces, no tengo más remedio, tengo que estudiar, tengo que ver a dónde voy a ir, no como mucha gente que me llama y me dice, Antonio, tengo muchas ganas de viajar en mi cumpleaños, ¿dónde crees que puedo ir? Claro. Y le dices, vete a Santa Mónica. Eso es muy feo, yo quiero ir a otro sitio. No, es que tienes que ir a Santa Mónica porque las coordenadas hacen que el ascendente esté en tal sitio y los planetas se pongan en tal sitio. Ya, pero es que a mí no me gusta Santa Mónica. Es más, ni voy a poder viajar. ¿Qué hago? Digo, pues entonces quédate en casa. ¿Y qué puedo hacer? Pues hombre, disfruta de tu cumpleaños. Ya que dejas que el tiempo decida, cuando llegue el momento me llamas y todos hablamos y me cuentas cómo te fue, pero no me pidas que vaya no sé dónde para después hacer lo que te da la gana. No sé si me entiendes. O sea, sí, no es fácil, no es fácil. Pero yo desde luego, el próximo año lo que pienso hacer es un estudio muy grande de mi revolución solar. Por lo menos en noviembre, diciembre ya tendré claro dónde voy a ir a cumplir años. Y si tengo que ir a Japón, me voy a Japón. ¿Me explico? No, claro, porque la salud... Y si no me llega la plata, pido un crédito, pero me voy a Japón. Porque lo que tengo que salvar es mi salud. No sé si me entienden. Sí. O sea, está clarísimo. Lo que pasa es que, claro, hay que tener una gran creencia en lo que estás haciendo. Yo creo mucho en lo que hago. O sea, a mí me demuestra cada día la astrología, su certeza, su
finura a la hora de decir cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado con aquello. Y la salud es lo más importante que tenemos, Alfredo, lo más. Tal No hay cual. nada más, no hay nada más. Ahora, considerando eso, me gustaría hacerte una pregunta. No todos llegamos a este mundo en todas nuestras facultades, en todas nuestras condiciones. Hay personas que llegan a este mundo y nacen con un problema de salud ya, digamos, implícito en su organismo, en su cuerpo o incluso en su mente también. Esas personas que ya nacieron con una circunstancia de salud afectada, ¿cómo funcionan esas cartas astrales? ¿Cómo ocurren esas vidas? Bueno, las características del Para más problema... adelante, ¿no? Porque será de repente es una pregunta un poco más específica hacia atrás, pero esas personas nacen, ya vienen con una condición, Sí, imagino que también tienen un destino, tienen una carta, hay claro. cosas que se pueden hacer para mejorar su calidad de vida, su enfermedad. Uf. En el momento que has nacido. Y hasta ahí. O sea, una persona que nace con problemas locomotores, con problemas de movimiento, la gente que nace con un Saturno incrustado en el ascendente y con cuadraturas, con enfermedades degenerativas, con enfermedades que les van dejando así, Stephen Hawking, gente muy inteligente, pero que su cuerpo deja de funcionar. Cuando se estudia su carta te das cuenta por qué ocurre. Te das cuenta por qué ocurre. La hora de nacimiento, el momento de nacimiento, coloca un planeta determinado en el ascendente. Ese planeta, a su vez, tiene malos aspectos y ese planeta acaba dañando de alguna manera la paz de salud de esa persona. ¿De acuerdo? Es como cuando una persona nace ciega, pasa lo mismo. Cuando una persona nace sorda, pasa lo mismo. O sea, Claro, hay una eso. serie de aspectos que están determinados. Y son aspectos, digamos, o sea, tú puedes ver unos aspectos, pero puedes no saber si la enfermedad va a ser una ceguera, una sordera o un síndrome de Down, no sé. Bueno, el síndrome de Down no es una enfermedad. No, claro, El síndrome es una condición. Y al final yo, como profesor de karate, he tenido durante más de 10 años a un alumno, a Rubén, con síndrome de Down, y probablemente ha sido de los mejores alumnos que he tenido, de los alumnos que más feliz me ha hecho a mí como profesor. ¿Me explico? Porque él tenía sus problemas, sobre todo de recuerdo. Lo que le enseñabas hoy, mañana se le había olvidado. Y cuando le enseñabas, por ejemplo, en karate hacemos katas, ¿no? Él aprendía 3 katas y cuando llegaban los meses del verano se iba para casa y cuando volvía en octubre se había olvidado los katas y había que enseñárselos otra vez. Pero es igual, porque la ilusión y ganas que ponía eran tan grandes. Eran la misma que la primera vez. Te gustaba a ti, exacto, te gustaba a ti enseñárselo, ¿de acuerdo? Estuvo mucho tiempo entrenando con nosotros, Rubén, y bueno, yo no lo considero una enfermedad. Mira, por ejemplo, no, yo tampoco, creo que eso quede claro, ¿no? O sea, lo decía condiciones, sí, en general, ¿no? Exactamente. Mira, últimamente he tenido muchas consultas desde Perú, con madres, con hijos con problemas de autismo, ¿vale? Con TEA. En Europa, a través de las asociaciones para el autismo, para ayudar a los niños autistas, en Europa se mueven muchas ayudas, sobre todo gracias a esas asociaciones. En Perú, por ejemplo, no hay nada. En Perú, cuando alguien tiene un hijo autista, no puede hacer nada. Y es más, cuando lo llevan a un colegio, en muchos colegios no los aceptan. Sí, sí, los discriminan. Eso es muy grave, eso es muy duro. Pero vamos, esto lo digo porque hay que reivindicarlo. O sea, en Perú habría que trabajar mucho el tema asociativo. Mucha gente que en Perú tiene hijos en esas condiciones o en esa condición, tienen que viajar a otros países porque se encuentran totalmente
desamparados, no pueden hacer nada por sus hijos, ¿de acuerdo? Basta que esto se va a ver mucho en Perú, pues mira, le pongo mucho hincapié porque si lo escucha algún día alguien que le pueda interesar y pueda hacer o tenga en su mano hacer algo, sería estupendo. Yo he tenido consultas este año último, no te exagero, por lo menos de unas 15 personas de Perú, Trujillo, Lima, Chiclayo, no solo con un hijo, con 2 hijos con la misma condición. Y a eso hay que sumarle que el papá se va. Se va porque dice, ay, dejarme en paz. Y el papá se marcha. ¿Sabes? Sí, y esos casos... sí, en la carta sí están, Alfredo. En la carta, o sea, a ver, vamos a ir un poco en orden. ¿La madre puede saber si su hijo va a llegar en esa condición? No. No lo puede. No. Digamos, No, porque ocurre porque el momento de nacimiento viene así. Exacto. Porque ahora hay exámenes que te pueden determinar si los niños vienen con una condición o no. Claro. Por ejemplo, el síndrome de Down se observa antes del nacimiento, dentro del feto. Pero hay otro tipo de trastornos que no se observan. Y al que le toca, le ha tocado. ¿Me explico? Y de ahí, mi pregunta inicial fue, a partir de ahí, estas personas nacen con estas condiciones. Sí, pero mira, por ejemplo, Alfredo, a mí me ha venido una señora a consulta en presencial en Lima con un niño de 5 años. Yo le he hecho la carta al niño y además he visto el comportamiento del niño. Y le he dicho, este niño tiene TEA, tiene síndrome autista, o sea, necesita tener desde los 2 o 3 años ya, desde los 2, y si puede ser desde el primer año, ya necesitan una forma de educación totalmente diferente a los demás. Porque si se les educa de una forma especial desde muy pequeños, se consiguen mucho más avances cuando van creciendo. Pero, por ejemplo, en Perú hay muchos niños que van con ese problema al doctor o al pediatra, y el pediatra dice que hasta no tenga 5 o 6 años no se le detecta. Entonces, a los 5 o los 6 años ya es tardísimo, ¿sabes? Para poder recuperar de alguna manera que ese niño pueda tener una vida cercana a lo normal. Entonces, por ejemplo, mira, la psicología aquí sí que ayuda mucho, o ayudaría mucho, pero para que ayudase mucho nos tendrían que dar pábulo, tendrían que creer en lo que hacemos. ¿Me explico? Entiendo. Y esto es una labor científica, o sea, cuando observas en una carta astral que un niño o una niña no quiere estar aquí, es cuando se manifiesta ese problema. Y ese problema se manifiesta de una forma física, de comportamiento, psicológica, pero el problema está en el origen, en el momento en el que nació. Podremos también aceptar que trae unos genes, pero te puedo decir que conozco muchas familias que tienen hijos con síndrome autista y son mucho más inteligentes que la media. Y sin embargo, la vida los castiga. Por tanto, porque es un castigo, o sea, es un castigo para el niño, para ese niño que después se hace mayor, crece, y sobre todo para la vida de los padres, porque dejan de tener vida. Y eso en la carta se ve. Si cuando un niño nace, el que le hace la carta a ese niño recién nacido, le dice, este niño habría que hacerle un trabajo sensorial y un trabajo de comunicación muy determinado, piensa que hay muy poco hecho todavía, Se podría hacer muchísimo por ellos, se podría mejorar muchísimo su calidad de vida. Sin embargo, no solo en Perú, hay muchísimos países que pasan de todo, no hacen nada a nivel institucional. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. O sea, desde el punto ahora, pero lo que me están diciendo es que, claro, la carta te puede ayudar a detectarlo y te puede ayudar a tomar previsiones para que
lleve la mejor vida posible. Sí, así es. De acuerdo. Bueno, pero entonces sí puede haber ciertas modificaciones sobre la vida de las Claro. personas a partir de identificar esto con la salud. Mi siguiente pregunta iba a ser justamente esa, ¿no? Si es que uno puede identificar los temas de salud desde una madre, previendo cómo pueden hacer su bebé, ¿no? Sí. Mira, por Eh, ejemplo, hace 4 años nació mi nieto. Ujú. Cuando salió del hospital, les dijeron a los padres, este niño puede tener problemas de oído. Parece que no oye bien. Y los dos llegaron a casa preocupadísimos. Claro, lógicamente. Y yo le hice la carta a mi nieto y le dije a mi hija, este niño no tiene nada. O sea, que estate tranquila, que ya verás como la próxima vez que le vean, te van a decir que no tiene nada en el oído. Y la segunda vez que le vio el doctor dijo, no, eso ahora está perfectamente, ya no tiene ningún problema. ¿Sabes? O sea, Bueno, con esto no te digo, por Dios, mi respeto está por encima de todo a la práctica del doctor. Es más, yo sí, sí, tengo está claro. muchas consultantes que son doctores. O sea, tengo Ha mucha gente que son quedado, médicos y me consultan la carta. ha Pero, quedado, ha quedado claro, no te preocupes. pero sí se podría hacer un trabajo conjunto y sí se podría ayudar mucho, no solo en esto que hemos estado hablando, en otras muchas cosas. Eh, Hay eh, otra salud que me gustaría tocar en un siguiente episodio, para no estirar y que tiene que ver con la salud mental. ¿Ya? Porque nos pasan cosas y a veces lo que nos va pasando modifica nuestra forma de mirar la vida. Nos afecta emocionalmente, nos afecta Claro, psicológicamente. Y la salud mental es un tema que se va también construyendo. Entonces también quisiera para un siguiente episodio, y lo dejo por supuesto que ahí sí. puesto en la mesa, es cómo nos puede ayudar la astrología en la salud mental. Antonio, ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Nos reencontramos en el siguiente episodio. Un abrazo para todos, ya saben, suscríbanse, pasen la voz a sus amigos. Si tienen alguna pregunta, pues déjenla aquí. Si quieren que toquemos algún tema en especial, pues bienvenido, ¿no? Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao, chao.